estar en contacto con tu palabra de una manera limpia, de una manera clara. No permitas que el ánimo, la apatía que pueda ser generada por el enemigo nos haga perder de vista la perspectiva de la palabra que va a ser implantada en nuestros corazones. Oramos para que pudiéramos encontrarnos contigo y pudiéramos tener un encuentro fresco, una búsqueda también, Señor, de tu instrucción, de lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar aquí. Cercamos este lugar con tu presencia, con tu poder y autoridad, Señor. Derribamos todo plan que el enemigo tenga para entorpecer nuestro crecimiento espiritual y pedimos tu aprobación y bendición para este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estaba leyendo la historia de una mujer que logró muchas cosas en su vida a pesar de ser ciega, sorda y muda. Helen Keller es una mujer que estableció a través de los Estados Unidos todo un programa para ayudar a las personas discapacitadas en esas áreas. Y su desarrollo como mujer y como cristiana se debe a una maestra que tuvo todo el coraje y el valor de adherirse a la vida de ella y enseñarle todo. Y Helen Keller aprendió a comunicarse en el mundo a través del tacto. En los primeros años de enseñanza de esta mujer era bien difícil porque Helen Keller era como una animalita que no tenía ningún sentido de educación ni de reglas, pero esta mujer que fue su tutora logró que al final ella pudiera ser una mujer de bien y de beneficio. Helen Keller incluso escribió varios libros a pesar de su discapacidad, de su problema, y se hizo conferencista también. La gente la veía como un ejemplo de tenacidad y superación para su generación. Al final de sus días, un reportero le preguntó a ella si había algo peor que estar ciega, muda y sorda, y ella respondió: lo que es peor es que estar ciego es tener vista y no tener visión, porque a veces podemos tener la vista pero no podemos ver. Y en la narración que hoy quisiera hablarles, quisiera que habláramos sobre cómo a veces nosotros tenemos una visión muy clara acerca de nuestro enemigo, pero una visión muy confusa acerca de lo que es Dios en nuestras vidas. Y cómo el enemigo entorpece lo que realmente Dios quiere que veamos. En el libro de Éxodo estamos viendo las reglas del Mar Rojo. Hemos visto dos reglas. La primera regla que vimos fue que dijimos que se enseña en el pasaje de Éxodo 14, es que debemos estar seguros y debemos de estar enterados de que Dios quiere que esté donde está. Y la segunda regla que vimos el domingo antepasado es que debemos preocuparnos más por glorificar a Dios que por la resolución de nuestros problemas. Y vimos varias ideas con respecto a cómo glorificar a Dios en medio de los problemas. Ahora quisiera leer los versículos 5, Éxodo 14, hasta el versículo 14. Éxodo 5 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y inició su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel.
Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, a los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El versículo que es como el resumen de lo que está ocurriendo desde estos versículos 5 al 14 aparece en el versículo 13. El versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ustedes se dan cuenta, en ese texto aparece 3 veces la palabra ver. Aparece el versículo, al principio dice: ved la salvación, luego dice: habéis visto, y luego dice: no, veréis. Es como una marca de presente, pasado y futuro, ¿verdad? Lo curioso del caso es que Dios está en lo presente, no en el pasado ni en el futuro. Es decir, Dios controla todo eso, pero está presente. Los hijos de Israel ya habían salido, habíamos visto el domingo pasado con respecto a esto. Y la tercera regla del Mar Rojo, que podemos encontrar en este contexto, en medio de las dificultades, debemos entender que debemos ver a nuestro enemigo, conocer a nuestro enemigo, pero reconocer a nuestro Dios. No podemos hacernos a un lado de las cosas que estamos viendo, pero eso quiere decir de que Dios también es más grande de lo que estamos viendo. En la guerra espiritual, la base de la guerra espiritual es que debemos estar conscientes del diablo e impresionados de Dios. No es al revés, no debemos estar impresionados del diablo y conscientes de Dios, sino que es al revés. Sí tenemos nuestro enemigo, sí tenemos nuestro adversario que nos está queriendo dañar, pero Dios es más grande que eso. Y dependiendo de lo que yo esté viendo, así va a ser como yo voy a salir adelante. Así es que debemos conocer a nuestro enemigo y reconocer a Dios en medio de nuestro enemigo. Vean, sí, estamos viendo las dificultades. El texto dice en el versículo 10: y alzaron sus ojos y vieron a Faraón. La idea es, se fijaron que venía, y la idea de alzar sus ojos da la idea de estar sometido, de estar en una posición de ver para arriba, de sentirse que uno está siendo vapuleado, está siendo tirado por el piso. Una de las cosas que he estado observando en estos días es que todos nosotros, y algunos lo han expresado, otros no, pero me da la impresión de que estamos batallando mucho en nuestras casas, sobre todo en los momentos de la noche, a la hora de dormir. Tengo la impresión de que el diablo ha puesto una campaña en nuestra iglesia de que no permite que tengamos sueño tranquilo, sino que por alguna razón, por enfermedad, por angustia, por temores, por cosas inexplicables, no estamos durmiendo bien y amanecemos hechos una desgracia, y eso no puede ser normal, porque el enemigo siempre tiene una actitud para detenernos. Y vamos a ver cómo el enemigo en este contexto usa sus estrategias. Así es que en primer lugar quisiera que nos enfocáramos en conocer a nuestro enemigo.
¿Qué es lo que hace el enemigo en nuestras vidas? En el texto hay por lo menos 3 niveles a nuestros problemas. Cuando no conocemos esos niveles, entonces seremos sorprendidos por el enemigo y terminaremos en un espíritu de temor y fracaso. Tal como les pasó a los israelitas, cada uno de estos niveles son estrategias del diablo para que nosotros nos sintamos derrotados, para que de alguna manera Dios va a frenar el potencial que usted quiera desarrollar. El primer nivel se manifiesta a través de la expresión que aparece en el versículo 9, la palabra siguiéndolos. Es una palabra importante. Versículo 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército. ¿Se fijan ustedes que el narrador de Éxodo, Moisés, dice, lo venía siguiendo no cualquier cosa? No es que está hablando de todo el peso y de todo el imperio de Egipto. En los versículos 5 nosotros podemos notar que dice que son consigo un pueblo, su pueblo, o sea, toda la gente de Israel. También dice que tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. La idea es que Faraón, cuando se dio cuenta de que había sacado a Israel y había permitido que se fuera, dijo: ¿cómo es posible que dejemos que se nos vaya toda nuestra fuerza económica? Vamos a perder mucho con la huida de los israelitas. Entonces desarrolla todo su aparato y toda su maquinaria completa para alcanzarlos y volvernos a someter. Ahora, el primer nivel entonces se manifiesta a través de la expresión siguiéndolos. Esta es la que yo llamo la estrategia de Satanás, que tiene que ver con la persecución y está relacionada con el plan del enemigo. La meta de la persecución en tu vida es distraerte. Si estás con un montón de problemas, y aquí esto y lo otro, y cómo manejo esto, no te centras en Dios. Y es un plan completo, un plan porque si ustedes se dan cuenta, ni siquiera es una porción de Egipto, sino que es todo sistemático, va todo encargado, una batería para que usted se distraiga de lo que Dios quiere hacer en su vida y de lo que debería estar haciendo en su vida. El hecho de que tengamos problemas económicos, enfermedades, que situaciones conflictivas, que se nos complica esto y lo otro, y uno dice: ¿cuándo voy a descansar? La idea del enemigo es que usted se distraiga, y esa meta está relacionada con la expresión de que él va a desarrollar un espíritu de persecución en su vida. A veces la persecución es visible a través de personas que le quieren hacer daño, a través de gobiernos y a través de programas, de proyectos gubernamentales que hacen que muchas personas en países están siendo perseguidos, pero la mayoría de veces la persecución que el enemigo establece como un plan en su vida es una persecución que usted la percibe, que usted la siente, pero que si no se fija en Dios y se sigue fijando en ese plan, va a tener problemas porque se va a distraer. Ahora observe que es interesante porque le digo que se va a distraer en ese contexto. Bueno, la palabra seguir aquí tiene relación, es bien interesante que esta palabra se puede utilizar para cuando un perro lo sigue a uno. ¿Se ha fijado usted cuando un chucho lo sigue a uno ni siquiera tiene tiempo, sino que la idea es correrse, ¿verdad? La idea es la persecución como una jauría. Se puede traducir como acosar, como poner en fuga, o como la idea de apuntarlo a uno con entusiasmo, como que quieren cazarlo, como que quieren capturarlo. Detrás de nuestros problemas debemos reconocer un plan del enemigo. La expresión siguiéndolos da la idea de estar pendiente de lo que viene detrás y correr sin rumbo para solo sobrevivir. Esta palabra involucra 3 ataduras que te causan en tu vida. La palabra perseguir en el contexto hacen 3 cosas que lo movilizan a uno, que lo atan a uno. La primera cosa se relaciona con tu tranquilidad. Que alguien te persiga, cuando estás perseguido, lo están haciendo a tu espalda, ¿sí? Y en ese lugar donde estás más vulnerable y no estamos tranquilos porque tenemos miedo que en cualquier momento nos hagan daño. No es lo mismo ver que se viene de frente una cosa que vayan detrás de usted. ¿Se ha fijado que a veces cuando uno
va en la calle o tiene miedo, alguien siente que alguien viene, no se para a decirle, ¿quién es usted? Sino que lo que empieza a hacer es a caminar más rápido y solo volver atrás. ¿Por qué? Porque alguien viene, pero no me voy a detener a simple y sencillamente a preguntar quién es, porque tengo miedo, pierdo mi tranquilidad. El que el enemigo haga perseguirlo a usted lo que va a tratar de hacer en su vida es atarlo con intranquilidad, es hacerle el sentido de que hay algo detrás de usted que lo está persiguiendo y que lo va a alcanzar. Esa es una estrategia muy fuerte de Satanás en nuestras vidas. Ahora, la segunda atadura se relaciona con su voluntad. El que lo persigan a uno es bien interesante, porque la meta cuando una persona es perseguida por un enemigo de tal tamaño como Faraón, simplemente es sobrevivir. La idea es, usted corre a medida que la manera en que el otro corre detrás de usted. Usted no pone el ritmo de la decisión, ¿sí? La idea es, mientras más que él va a correr, yo voy a correr más, mientras se detiene, yo disminuyo. La idea es que mi voluntad está sujeta al tipo que me está persiguiendo. ¿Entiendes? Es simple, es sencillo. Eso significa que entonces usted dice, bueno, ¿y ahora por qué tengo que bailar al son de mis alrededores, bailar al son de esto, bailar al son de aquello? Porque el enemigo lo que está tratando de hacer es un plan para perseguirlo, para distraerle, y distraerlo como esto que está pasando ahorita, para distraerlo y para poderlo a usted, es que estoy jugando lotería, hermanos, y me acabo de ganar el premio. El asunto es que nos distrae a nosotros, porque quiere que nosotros perdamos la voluntad. En esta pérdida de voluntad es el hecho de que a nosotros se nos quita el deseo de sobreponernos y de planificar para el futuro. Lo que hace esa pérdida de voluntad es que entonces nosotros vivimos el día cada día sin capacidad de planear para el futuro, ya que he perdido mi tranquilidad y he perdido mi voluntad. Y esta pérdida de voluntad es donde nacen las depresiones, donde nacen todos los momentos en los cuales yo digo, ya no tengo capacidad, no tengo para hacer nada, no puedo hacer nada. Porque si el enemigo logra tocarte tu tranquilidad y tu voluntad, entonces a medida que va haciendo es que la acción de perseguirte te va a distraer más y más. Hay personas que están viviendo una vida espiritual y una vida emocional tan baja, porque simple y sencillamente no se dieron cuenta que le dieron lugar a que el enemigo tocara su tranquilidad, y vieron que el enemigo tocó su tranquilidad. El enemigo va a asfixiar tu voluntad. La tercera cosa es que tiene que ver cuando alguien te persigue, te mueves al ritmo de él, sobre todo si es más poderoso que tú, no puedes encontrar la paz. Tu descanso termina cuando te dejan de perseguir, no cuando te están persiguiendo. Entonces, uno no puede estar en un lugar permanente, ni encontrar reposo, porque está constantemente amenazado, constantemente seguido, y uno no puede detenerse. Entonces el enemigo va a tocar tu estabilidad. O sea, no te puedes detener, no te puedes parar, porque dices, no, tengo que seguir corriendo, porque si me paro, me alcanzan las cosas y me va a pasar este problema. Es bien típico ver cuando una persona ha sido dañada en su voluntad, en su tranquilidad y su estabilidad. El problema es que ese plan va a seguir, hermanos, va a seguir en nuestras vidas y va a estar hasta que nos muramos. Si Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, el enemigo tiene un plan desastroso para nosotros. Pero cada uno de nosotros sabemos dónde nos puede atar en mi voluntad, en mi tranquilidad, en mi estabilidad. Sabe cómo perseguirme, sabe cómo tocar ciertas teclas en mi vida que me van a hacer a mí perder esa estabilidad. Y van a ser personas, circunstancias, algunas cosas que van a pasar en mi vida que el enemigo va a traer de eso. Así es que la primera estrategia del enemigo aquí es distraerte. Y saben, cuando uno está preocupado, la palabra preocuparse o afanarse en el Nuevo Testamento es tirar en dos direcciones. Es la palabra merimao, tener la mente dividida.
Y una de las cosas que deben entender es, una persona no puede hacer al mismo tiempo no puede hacer al mismo tiempo dos cosas bien hechas. No se puede. El ser humano solo tiene la capacidad de asimilar un concepto a la vez. Por eso es que ustedes verán que los buenos predicadores son aquellos que hablan de una sola cosa, no de miles de cosas. ¿Por qué? Porque la persona solo puede recibir eso. Y si el enemigo logra dividirte la mente y afanarte y turbarte, te distrae de lo que realmente. El ejemplo claro de esto es Marta. Marta simple y sencillamente Jesús le dice, afanada y turbada estás con muchas tareas, y María ha escogido que una sola cosa, la mejor cosa. Significa entonces que si nosotros, el enemigo nos divide la mente en miles de cosas y no en lo central, entonces, mis amados hermanos, simple y sencillamente seremos víctimas y seremos carne de cañón del enemigo. Y esa distracción, hermanos, pueden ser sus quehaceres domésticos, pueden ser su búsqueda de los recursos que Dios quiere que busque, puede ser que no tenga trabajo, puede ser una enfermedad, puede ser una mentira que el enemigo, una relación o algo que le esté robando a usted el gozo. No podemos permitir que nos persiga el enemigo y con su persecución nos distraiga de lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque Dios tiene para todos ustedes y para nosotros una vida superior, una vida mejor, no una vida de derrota ni atadura. Así es que la primera cosa es, ahora fíjense ustedes cómo si realmente se manifiesta esto. Cuando observen cómo estas tres ataduras se manifestaron en las reacciones de los israelitas al ver al faraón cuando estaba a punto de alcanzarlos. Los versículos 11, 12, oigan lo que dicen los israelitas. ¿Por qué nos has sacado? Eso es pérdida de la tranquilidad. O sea, dice, estábamos tranquilos en Egipto. ¿Por qué nos sacaste de esto? ¿Por qué hiciste eso? Segundo, déjanos servir a los egipcios. Eso es perder su voluntad. Simplemente dijeron, no, pero si va, para estar tranquilos, sirvamos a los egipcios que nos aten y estemos tranquilos. Pero eso no va a ser tranquilidad, porque servir a los egipcios es aguantar sus cuentazos y todas sus reglas y estar sometido a la voluntad de otro, que no es que Dios el que nos tiene que dirigir a usted. Y la tercera, finalmente dicen que morir nosotros en el desierto. La idea es más estable estar en Egipto que en el desierto. Entonces queremos estabilidad. O sea, el diablo les hizo a ellos perder esas perspectivas y se distrajeron ¿de qué? De que iban para Canaán, que Dios no los había llevado a quedarse en el mar, que esa era una etapa, solo era un paso, que no era la vida total. Iban para la tierra que fluía leche y miel, que Dios había dejado para ellos. Pero cuando vieron todo eso y se dejaron alcanzar, perseguidos por el enemigo, dijeron, ya perdimos todo. Yo sí creo que un cristiano no es perdedor. Va a perder algunas veces, sí, pero al final va a ganar, porque estamos en el ejército victorioso. Y de esa perspectiva debemos tener. Ahora, el segundo nivel que se manifiesta en este texto, con conocer al enemigo, aparece con la expresión nos alcanzaron. Esta es la estrategia de la sumisión. Está relacionado con el programa del enemigo. Y la meta de este programa es desanimarte. Mire, ayer estaba viendo una película, no la estaba viendo, puse el canal y en el momento en que estaba una película, no sé qué película era, pero a la señora le estaban avisando que su hija había sido secuestrada y había sido asesinada. Y la señora dice, uno mira en la televisión y en los periódicos y en todos los informativos que le ocurren a miles de personas estas cosas, y uno ora a Dios que no le pase nada y se siente mal por lo que le está pasando a las personas, pero es lo mismo cuando lo alcanza a uno. Una cosa es que tengas el sentido que te esté asustando, pero otra cosa es cuando ya te toca. La palabra alcanzar significa ya llegué. O sea, ya es aquel momento en el cual decís, no, sí, es que Dios me ha prometido que no aguantar hambre, y aguantas hambre. Y no sé, ¿cómo me alcanzó esto? No, es que si Dios me ha prometido que no voy a tener una enfermedad como esta, y la tenés. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? El segundo nivel lo alcanzaron, es la estrategia de que el enemigo tiene que someterte. No solamente tiene que perseguirte, porque puedes estar corriendo y huyendo de él, pero llega un momento en el que lo que quiere es someterte. Por eso habla de cadenarte, de atarte. Los alcanzaron acampados junto al mar.
Hay tres niveles de la forma en que el enemigo te quiere someter. Las primeras son cómo te quiere perseguir, pero la segunda ya cuando te tiene sometido. La primera cosa tiene que ver con el nivel de la intimidación. La expresión hebrea alcanzar tiene la connotación de superarte, de estarte soplando en el hombro. La acción denota la idea de alguien que está a punto de cogerte y alcanzarte para derribarte. La idea es alguien que te está ya tocando, alguien que te está agarrando, alguien que te está afianzando. Y es la idea de que te está diciendo, ya sos mío, ya te tengo, te resopla, ya sientes el problema aquí en el oído, ya no estás tan lejano, sino que ya lo ves aquí. Ya lo ves, ya no es lo mismo decir, debo tanto y me voy a embargar a que te estén tocando en la puerta y diciendo, aquí estoy, te voy a sacar todas tus cosas y te voy a quitar todo. No es lo mismo, es diferente. Es alcanzarme del enemigo, lo que hace es simple y sencillamente decir, bueno, si me alcanzó, ¿dónde está Dios? Y lo que hace es te desanimas. ¿Por qué? Porque decís, bueno, Dios no me protegió, Dios no me cuidó, porque me hizo esto. Y probablemente lo que te esté pasando es que tú eres el que has tomado la decisión a la que te ha llevado a eso. Ahora, desanimarte, la intimidación, eso implica que es un momento amenazante. El segundo movimiento, o el segundo nivel de lo que el diablo quiere hacer para someterte, no solamente tiene que ver con la intimidación, sino que tiene que ver con la inmovilización. Observe que el pasaje dice ahí que los habían alcanzado acampados junto al mar. Ahora, es importante entender que esa inmovilización es que ellos ya no se podían mover para ningún lado. Su misma destino que Dios había hecho, estaban encerrados en el mar y en las montañas, y el lugar donde estaban, el único lugar por donde podían salir era el lugar donde venían sus enemigos. Entonces, en un momento determinado, lo que hizo es que ellos simplemente se quedaron estancados, parados. Es decir, ya no me puedo mover. Y hay periodos, y yo estoy consciente de eso ahora a medida que voy siendo más viejo, que hay periodos en la vida de todo cristiano que uno debe pasar por momentos de estancamiento. Porque en esos momentos de estancamiento donde se agudizan las cosas y sentís que no puedes irte para ningún lado, son los momentos en los cuales nosotros tenemos que descubrir realmente con quién estamos y a quién creemos y a quién seguimos. Una de las peores cosas de una persona es el hecho de haber planificado algo que le iba a dar movilidad y en lugar de darle movilidad lo inmovilizó. ¿Sí? Alguien puede decir, ay, qué lindo la maternidad y que tener hijos y todo, yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá, pero no se ha dado cuenta que ser papá y que ser hijo viene de un periodo de inmovilización. Un momento en el cual vas a estar atado a los deseos y los designios de tu hijo. Y quien no tiene esa mentalidad para ser papá y mamá no va a ser un buen papá, porque al final llega un momento en la vida de las personas, de los padres y de las madres, que los hijos son los que tienen que tomar la prioridad en nuestras vidas. Si no es así, simplemente no serán buenos padres y madres. Y eso implicará renunciar a proyectos, a deseos y muchas cosas. ¿Cuántas personas están frustradas porque simplemente ahora no lograron las metas ni las cosas que querían porque tienen hijos? Y claro, es bonito los niños y todo lo demás, pero conlleva el hecho de que el enemigo puede inmovilizarte a través de una cosa como esa, de pensar que simplemente ya te derrotaste. Ahora, uno debe entender que los periodos que pasamos de inmovilización de parte del enemigo y que Dios hace, simplemente Dios tendrá un momento en el cual va a liberarnos de eso. Porque el plan de Dios no es que nosotros estemos atados. ¿Recuerdan aquella mujer que era encorvada en la sinagoga y que por casi 18 años estuvo inmovilizada? Esa mujer entraba a la sinagoga fielmente todos esos años, cada año. Y todo el mundo estaba acostumbrado a ver a esa mujer como la jorobadita, ya le decían eso, porque entraba a la iglesia y salía igual. Algunos creyentes así son, entran jorobados, salen jorobados, nunca hay cambio en su vida. Pero esa vez estuvo Jesús, y Jesús la vio y le dijo, Señor, venga para acá, y le dijo, mujer, tú no estás destinada ni diseñada para ver hacia abajo. Mi propósito y mi plan nunca fue que tú vieras hacia abajo. Mi propósito y mi plan fuera que vieras hacia arriba como una hija de rey. Y por eso le dijo, mujer, a ti te ha atado el diablo, pero yo te voy a sanar.
Esa mujer tenía su enfermedad era de parte del enemigo, no era una enfermedad, ahora, era una enfermedad física, pero la enfermedad física había sido generada por el enemigo. Y cuando le preguntan por qué hace eso, Jesús dice, bueno, si esta mujer la tenía atada a Satanás, ¿por qué no la iba a liberar? Porque ella no estaba diseñada para ver hacia abajo. Nosotros no somos diseñados para ver hacia abajo ante los hombres. Vemos hacia abajo ante Dios, porque ante Él nos humillamos. Pero la pregunta que uno se da cuenta aquí es que esta gente está acampada y está inmovilizada. Pero la tercera cosa tiene que ver con la paralización. ¿Saben qué me llamó la atención aquí? Dice que están acampados junto al mar. El mar para ellos y para todos nosotros es un obstáculo imposible. O sea que nadie de sus cabales se va a parar al mar y voy a caminar aquí recto y voy a llegar hasta la Libertad o hasta Cajutla a pie. Nadie lo puede hacer si no es por el poder de Dios. Entonces, para ellos el mar no era una opción. Simplemente dice el mar era, aquí están tapados, ya no hay más. Pero dice que están acampados junto al lado de Pihahirot. Y esto a mí me llamó la atención, ¿saben por qué? Porque la palabra Pihahirot es, la expresión significa puerta de la libertad. Esa, ¿cómo se llama? Yo diría, es que es como esta gente que se va para los Estados Unidos y están presos y le quitan a sus hijos, los meten presos como si son animalitos y a ellos presos y le preguntan a la mujer, ¿en dónde es que está? En la tierra de la libertad. ¿Cuál libertad? Si está presa, pues. ¿Entienden? En la tierra de las oportunidades. ¿Cuál oportunidad si la tienen amarrada y atada? Es contradictorio el hecho de que les puedan decir, estamos en la puerta de la libertad, pero estamos rodeados y acabados. Son esas contradicciones que podemos decir, no, sí que en Cristo somos victoriosos, sí, pero estoy todo amolado. Y hay gente que no entiende eso. ¿Por qué? Porque dice, no, es que si estoy con Cristo no tendría que tener esos problemas, yo tendría que ser más próspero, tendría que hacer esto y lo otro. Pero no necesariamente, porque en la contradicción es que Dios está diciéndoles, si ustedes tanto se fijaran, no solamente en Faraón, sino en las circunstancias que estoy rodeando, que los estoy llevando hacia la libertad, hacia aquello, entonces entenderían más y no se paralizarían en sus vidas. En toda oportunidad, mejor dicho, en toda dificultad que nosotros tenemos, crisis, hay una oportunidad de libertad de Dios en nuestras vidas. Porque nos va a liberar del temor, nos va a liberar de muchas cosas. Y por eso es que es tan importante batallar contra este proyecto del Satanás en nuestras vidas. La tercera cosa que aparece en el texto es la expresión se hubo acercado. Esta es la estrategia de la rendición. Esto nos habla del poder del enemigo y la meta de ese poder del enemigo es doblegar. No solamente es pararte, o distraerte o desanimarte, sino que la idea es doblegarte totalmente. O sea, el doblegarse llega al momento en que le creas más al enemigo que le crees a Dios. Dios se hace tan pequeño en tu vida que todo lo ves negativo, todo lo ves dificultoso, todo lo ves imposible, todo lo ves como que no hay solución, todo lo ves que se te va a complicar. Y si bien es cierto que puede hacer que ocurra eso, lo importante es a quién estás viendo en el momento en que el enemigo quiere doblegarte. La expresión hubo acercado es una expresión del hebreo que denota la idea de estar a distancia cercana y corta y encerrado. Significa que Faraón no solamente llegó a alcanzarlo, sino que los rodeó y los cercó. Ya no hay una salida. Ahora, ¿cuáles fueron las tres cosas que ocurrieron cuando alguien te tiene a ti que quiere doblegarte? La primera cosa que voy a utilizar es el miedo. Versículo 10. Dice ahí, el versículo 10, y cuando Faraón los hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Temieron en gran manera. Ahora, yo no juzgo a los israelitas, quizás me hubiera pasado lo mismo. Al ver que tengo encima todo un ejército que quiere destruirme, a mí me hubiera dado mucho miedo. La expresión temieron en gran manera se puede traducir como pánico, como perder el juicio, como sentirse totalmente descontrolados. La idea fue, ya no tenemos esperanza, perdimos todo eso. Y por eso el enemigo quiere doblegarte. Es aquel momento en que ya no solamente sientes el problema, lo estás viviendo, sino que ya no tienes ni ánimo ni lucha ni ánimo para luchar contra eso. Simple y sencillamente estás totalmente doblegado en tu vida con respecto a eso.
La segunda cosa es que hay temores que nosotros, el enemigo fomenta y que pueden paralizar y doblegar nuestra persona. La segunda cosa no solamente es que ellos temieron, sino que también dudaron. Dudaron porque el versículo 11 dice, dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. La idea es, vamos a morir en el desierto. Pero Dios les había dicho que no era el desierto su destino. El desierto era una tierra diferente. ¿Por qué nosotros le ponemos una interrogación a las cosas que Dios dice y a las cosas que nos están pasando? Es que cuando nosotros tenemos problemas serios, llegamos a dudar de que Dios continúa el control de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora, el dudar no es malo, siempre y cuando nuestras dudas se las llevemos a Dios. Porque mucha gente puede decir, ay, que si dudas, entonces usted está en pecado. No, la duda es parte del crecimiento espiritual. Tomás, que es catalogado y criticado como el discípulo que dudó, él no fue malo que dudara, porque simple y sencillamente el hombre dijo, bueno, si Jesús no me lo demuestra, no voy a creer. Y Jesús le dijo, va, Tomás, aquí está, no seas incrédulo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la duda. Y hay mucha gente que dice, ay, si estoy dudando, entonces quizás no soy cristiano. No, la duda es lícita, es parte del crecimiento espiritual y del pensamiento. Pero el problema es cuando esa duda me doblega. El problema es cuando la duda ya me lleva a tomar una decisión de que he perdido y que soy una persona perdedora ante el plan de Dios. ¿Por qué nos trajiste para morir en el desierto?, le dicen a Moisés. Y Moisés no fue el que los trajo, fue Dios el que los llevó. Ese es el problema. Y la tercera cosa es que no solo temieron, dudaron, sino que se quejaron. Usted encuentra una persona que se queja mucho, es una persona que tiene problemas espirituales. La queja es una de las expresiones en una persona de que su condición espiritual no es una condición espiritual saludable. Es decir, sí nos puede doler en un momento determinado, pero la queja cuando se convierte en algo que hace denigrar a la persona de Dios y su proyecto, entonces simplemente nosotros le estamos teniendo un problema. Hasta aquí hemos observado el conocimiento del enemigo y hemos establecido 3 niveles de conocimiento. Número 1, el primer nivel se manifiesta a través de la expresión siguiéndolos, y esta es la estrategia de la persecución. Está relacionado con el plan del enemigo. La meta de este plan es distraerte, hermano. Luego dijimos que el segundo nivel se manifiesta con la expresión los alcanzaron, y esta es la estrategia de la sumisión. Está relacionado con el programa del enemigo, y la meta de este programa es desanimar. Y luego, en tercer lugar, dijimos que se hubo acercado. Esta es la estrategia de la bendición, y esto nos habla del poder del enemigo, y la meta del enemigo es doblegar. Debemos estar bien claros que el enemigo entonces busca distraerte, ¿sí? Busca desanimarte y busca doblegarte. Si no tomamos decisiones espirituales a tiempo, terminaremos paralizados y atados al plan y al programa y al poder del enemigo, y seremos víctimas nada más en lugar de ser vencedores, como la Biblia dice que somos. ¿Cómo salimos delante de esta situación? Los versículos 13 y 14 es la solución de Moisés ante la situación. Vean lo que dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No debemos solo conocer al enemigo, sino que en segundo lugar debemos reconocer a nuestro Dios. La primera declaración es no temáis. La primera declaración es a confiar. O sea, Moisés le dice, no seas firme. Son grandes los egipcios, es más grande Dios, no teman. Servimos a un Dios que puede destruir a los egipcios. ¿Cree usted eso? ¿Cree Dios que es superior a lo que le está pasando? Por supuesto. Entonces Dios, Moisés dice, no pierdan de vista, no teman, no se aflijan, no tengan ese... O sea, el enemigo puede. Es decir, el verbo se traduce con perder la calma, someterse a un miedo extremo. ¿Por qué no debían temer a Faraón? Porque ellos estaban en las manos de Dios y su plan.
Si el enemigo tiene un plan para distraerte, Dios tiene un plan para levantarte y edificarte. La segunda acción es enfrentar. Dice el versículo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. La expresión estad firmes es desen vuelta y párense. O sea, agarren fuerza. No le agachen la cabeza. El enemigo puede ser grande, pero ustedes tienen a un Dios más grande, por lo tanto tienen la autoridad de enfrentarse. Miren, los cristianos no huimos de los problemas, ni hacemos que los problemas pasen. O sea, la idea es, mientras más agresivo sea, enfréntelo. Mientras más ideas obsesivas el enemigo ponga de enfrente, le diga, no, Dios me ha dicho que tengo esto y aquello y tengo el poder de Dios en esto. Pero debemos enfrentarlo, y enfrentar al enemigo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros debemos resistir al diablo, ¿sí? Y él va a huir de nosotros. ¿Y sabe que la expresión huir en el texto del griego, la palabra huir es correr despavoridamente? La idea es, se va asustado. Entonces la idea es, enfréntelo, no tenga temor, enfrente las cosas, dele la cara. Si esa relación no está bien, enfrente le diga, yo tengo que arreglar esto, yo tengo que tomar decisiones sobre este tipo de cosas. Y la tercera cosa, que es bien importante, aparece en el versículo y dice, y ved la salvación que Jehová tiene para nosotros. La tercera cosa es esperar. Mire, una de las cosas que más nos cuesta a todos nosotros es esperar. Bueno, a nadie le gusta esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente a nadie le gusta esperar, pues no le gusta esperar en la cola, no le gusta esperar en el médico, no le gusta esperar en el carro, no nos gusta esperar. Pero si hay una cosa que a Dios le encanta, es que nosotros esperemos. La expresión estaréis tranquilos es bien interesante, porque la expresión incluye hasta que usted esté durmiendo, está roncando. Se supone que cuando usted ronca es porque está bien dormido. ¿Sí? La idea es, cálmense, bajen las revoluciones, dejen de andar haciendo cosas para ver cosas, cálmense. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por usted. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende la dimensión de ese versículo? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es lo que necesitamos? Es esperar la tranquilidad de Dios. Que Dios realmente al final va a resolver lo que tenemos enredado en nuestra vida. Que ese faraón que viene encima, que me está acosando y me está debilitando y distrayéndome, Dios dice, no te preocupes, yo voy a pelear por vos y vas a estar tranquilo. Y eso es esperar, amigos. Es una esperanza, no como el que no tiene esperanza, sino que es una esperanza aquí, en la realidad del Dios que vive con nosotros. Ahora mire qué interesante, ¿sabe por qué? Porque se recuerda usted que el enemigo quería robarle la tranquilidad, la voluntad y su estabilidad. ¿Se acuerda que le mencioné eso? Pues mire, con confiar usted recupera su tranquilidad, con enfrentar usted recupera su voluntad, y con el hecho de que usted espere recupera su estabilidad. ¿Por qué? Porque aunque las cosas estén ahí, usted sabe que está esperando en medio de las dificultades a un Dios que lo va a ayudar. La Biblia no tiene una definición exacta para lo que es esperar en Dios, pero sí es bien importante que entienda que todo el que espera en Dios, Dios siempre no llega tarde. En Éxodo 14, Faraón podía amenazar con fuerza y fanfarronería, podía levantar sus carros en esas nubes de polvo, podía aterrorizar con miles de espadas, pero en realidad no tenía el poder para hacer ningún daño a los israelitas mientras que ellos se mantuviesen bajo la nube protectora de la gloria y la persona de Dios. Entienda esto, nadie en su vida que no sea Dios tiene capacidad de hacerle daño. Si Dios lo permite, Él siempre va a restaurar la vida, siempre va a sacarlos adelante. Yo sí quisiera que realmente en esta mañana oráramos y le dijéramos a Dios que muchas veces podemos estar distraídos porque hemos perdido el rumbo. Hermanos, debemos aprender a que lo que hacemos aquí es para Dios y para su gloria. El propósito de su vida no es simplemente lograr las metas económicas y financieras. El propósito de su vida aquí es ser un agente del reino de Dios. Y eso es bien importante. Así que le animo, hermano, a que no pierda, a que no se distraiga, que no se desanime, ni que se doblegue ante el enemigo. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más vencedores. Vamos a ver.
Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Quiero pedirte que tú nos ayudes en esta lucha que el enemigo ha estado sobre la congregación y sobre las personas que estamos aquí. Padre, yo cancelo toda obra nocturna de Satanás, todo ladrón de tranquilidad y de paz y quietud en nuestros hogares, sobre todo en los momentos de descanso, en los momentos de reposo. Oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue nuevamente a nuestros hogares y estemos ahí, que podamos confiar en que tú tienes el control, Señor. Derribamos toda estrategia del enemigo para interrumpir el sueño, para poder desestabilizarnos, Señor, y distraernos de tu gloria y de tu pensamiento. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos a vencer a ese faraón y esos carros que están siendo enviados para perseguirnos, para tratar de alcanzarnos y cercarnos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Sé que tú vas a tomar esa autoridad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.